Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta corta serie. Lo que pretendo hacer en estos videos es dar como una introducción, los primeros pasos en Unity, que sirve como complemento pues para muchas personas que apenas están iniciando y quieren saber cómo funciona la interfaz y para qué sirve cada parte. Para para esta serie voy a utilizar la versión de Unity 2019.4. Es muy similar como funcionan las versiones anteriores, cambia de pronto un poquito la interfaz de usuario. Y lo que voy a hacer aquí es empezar desde que Unity ya está. No voy a hacer un video de cómo instalar Unity porque cambia. Unity cada mes pone en un lugar diferente la forma de encontrar el link de descarga. Igual voy a dejar el link en la parte de abajo de donde están las versiones de Unity normalmente. Pero cuando entra a la página que era ahora y que se descargaba por un lado, después se descarga por otro y así cambia constantemente. Entonces me voy a enfocar solo al uso de Unity una vez ya está instalado. Entonces lo primero que tenemos al abrir Unity es que nos va a aparecer la lista de proyectos que tengamos. Sí, aparece algo, algo de este estilo, lista de proyectos para abrir. Cuando queramos le damos ahí en un proyecto nuevo. En esta parte de acá podemos crear un proyecto nuevo y eso nos lleva a esta vista. Esta vista lo que nos está preguntando es cuál es el nombre del proyecto que queremos. Un proyecto de Unity es una carpeta completa. Entonces aquí le decimos dónde va a quedar ubicada la carpeta y cuál va a ser el nombre de esa carpeta que va a tener los archivos de nuestro juego, y de una vez esto se va a configurar como nombre del juego. Nos da unas opciones en el lado de acá, que esto básicamente nos está preguntando es si el juego que queremos hacer es 2D. Entonces eso no significa que Unity vaya a cambiar o vaya a tener mejores o peores herramientas, sino que la configuración por defecto va a ser como si el juego fuera 2D. Entonces si llevamos una imagen al proyecto, se va a configurar automáticamente como sprite. Si creamos una cámara, se va a poner automáticamente como cámara para 2D. Pero igual podemos crear un juego en 3D o en 2D o un término intermedio entre los dos. Y un juego 3D, pues lo único que cambia es por defecto pone los elementos como una cámara con perspectiva. Las imágenes que uno lleva al proyecto normalmente las configura como texturas para materiales o así. Cambian las configuraciones por defecto. Este es un proyecto 3D con algunos paquetes adicionales. Este es si uno quiere hacer un juego en el estilo pues más como de AAA, juego de alta calidad. Este es mucho más pesado para la máquina de trabajar y cuando usted exporte el juego va a ser más pesado, pero es el que ya viene como con la configuración para utilizar el post-processing y todo eso. Eso es para hacer juegos de alta calidad. O el Universal Render Pipeline si uno va a utilizar por ejemplo el shader graph. Entonces lo que cambia es como la forma como los gráficos se van a calcular internamente. Entonces aquí podemos tener más opciones visuales, pero también vamos a tener una limitación sobre qué dispositivos pueden o no correr el juego. Entonces en este caso voy a utilizar el de 3D. Aquí le ponemos un nombre a la carpeta y en este caso pues este es el proyecto que ya tengo creado. Esto es lo que viene por defecto cuando abrimos el Unity por primera vez. A mí personalmente me incomoda mucho esta interfaz, siento que es muy poco cómoda, pero cada persona se acostumbra a su propia forma de la interfaz. A mí me gusta esta jerarquía, dejo presionado en el título y la arrastro para acá. Entonces aquí tengo la jerarquía y la carpeta del proyecto, que ya les explico para qué son. Y esta vista de game y la vista de escena, que son las que más se utilizan en el juego, la traigo y la suelto acá. De modo que tengo la vista de la escena aquí y la vista del juego acá. Esta es la que me gusta a mí, pero eso depende de qué proyecto vaya a ser uno, si tiene dos monitores o no, qué herramientas está utilizando con ventanas adicionales. Entonces ya eso va cambiando mucho de persona a persona. Pero ya les voy a decir para qué sirve cada una de estas ventanas. La primera ventana que tenemos aquí se llama escena y lo que hace es que nos muestra en una vista 3D
qué objetos están integrados dentro de una escena. Para Unity una escena es como un nivel. Entonces yo voy a hacer un juego que tiene un mundo de lava, un mundo de tierra, un mundo de agua. Cada uno de esos mundos probablemente vaya a ser una escena. Y cuando yo vaya a subir de un nivel a otro, lo que hago es cambiar a la siguiente escena. Entonces, una escena va a ser como un nivel, donde yo puedo tener diferentes elementos 3D, 2D, cámaras, personajes y cosas así. Aquí, si utilizamos el clic central, podemos hacer paneo, o sea, pulsando clic en la ruedita del mouse, clic central para hacer paneo. Con clic secundario hacemos una rotación como si fuera la cabeza, y este clic secundario nos muestra debajo del ojo tres cuadritos que son una representación del WASD, lo que significa que con esas teclas podemos movernos WASD para hacer las flechas, y también con la E o la Q podemos subir o bajar. Pero entonces es una forma de moverse por el mundo. Paneo con la mano y subiendo o bajando el scroll, la rueda del mouse, podemos acercarnos o alejarnos. Si pulso la tecla Alt, puedo rotar, pero a diferencia del clic secundario, esta rota como en el eje de la cabeza, y la de Alt rota como en el eje de la vista. Deja lo que tengo ahí en la vista quieto y se rota, digamos, más completo. Esos son como los movimientos básicos. Igual la mano para hacer paneo la podemos también coger acá, y los demás pues los activamos con el clic secundario o con la rueda del mouse. Esto que nos muestra aquí es un gizmo. Un gizmo es como una ayuda visual que nos dice Z está hacia allá, Y está hacia arriba y X está hacia la derecha. Eso es para saber cómo funciona el plano cartesiano que tenemos ahí en 3D. La forma que tiene como de conos nos indica que la Y crece hacia arriba, o sea que mientras más suba, más grande es el número. La Z crece hacia allá, la X crece hacia allá, y tenemos en los lados opuestos unos símbolos sin color que nos están hablando de los negativos. Entonces la X, los negativos van a crecer hacia allá, la Z, los negativos van a crecer hacia acá, la Y, los negativos van a ser más grandes a medida que va bajando más. Entonces eso nos sirve como referencia para saber si nos necesitamos mover en alguna dirección. En este caso tenemos una vista en perspectiva, lo que significa que a medida que más nos alejamos, las cosas se van viendo más pequeñas. Podemos pulsar clic sobre esta palabra y lo que hacemos es cambiar a una vista que se llama isométrica o una vista ortográfica, que lo que hace es que no importa lo lejos que esté, las cosas van a conservar su tamaño. No existe como que el ángulo de la cámara está así, completamente perpendicular. Entonces se cierra por completo el ángulo de la cámara y todo se ve derecho. A medida que las cosas se alejan, se siguen viendo igual de grandes o pequeñas. Esto se puede ver más claramente si yo tengo creado un cubo acá. Voy a crear un cubo. Y voy a crear otro cubo a la distancia. Cubo que está por allá lejos. Entonces vean que el cubo que está lejos se ve más pequeño, pero si tengo la vista en ISO, la vista isométrica, los dos cubos se ven del mismo tamaño. En perspectiva, mientras más lejos, más pequeño. Entonces para eso sirve esta opción de acá. Y en la parte de arriba hay un candadito que lo que hace es bloquear esto. Bloquea la vista en la dirección que estamos mirando. Entonces cierro acá. No importa cuánto quiera yo girar para ver desde otro ángulo, este candadito no me va a dejar. Todo lo que intente hacer se va a convertir en moverse, solamente en paneo.
Entonces este candado sirve para yo no rotar por error la vista de la que tengo ya ahí establecida. En esta parte de arriba lo que encontramos son herramientas para interactuar en esta vista de escena. Por ejemplo, esta primera mano ya vimos sirve para hacer paneos. Esta flecha de acá lo que sirve es para que el objeto que yo tenga seleccionado me aparecen unas flechas para mover. Ahora, estas flechas se llaman gizmos, todos estos dibujos de acá que son herramientas visuales que nos ayudan a entender o a interactuar con las cosas que hay ahí se llaman gizmos, pero que no aparecen verdaderamente en el juego. Esta flechita me sirve para mover todo, pues para mover el cubo solo en el eje Z, solo en el eje Y o solo en el eje X. Ahora, si yo quiero dejar un eje congelado y moverlo en los otros dos ejes, lo que tengo que utilizar son los cuadros de acá. Por ejemplo, este cuadro me congela el eje Z, o sea que al pulsar aquí solo muevo en eje X y en eje Y. Este cuadro me congela el eje Y, entonces al pulsar ahí solo muevo en el eje Z y en el eje X. O este cuadro me congela el eje X, entonces al pulsar ahí solo me muevo en los ejes Z y Y. Antes de seguir explicando cómo se interactúa con esta parte de acá, creo que es bueno hablar un poquito de la jerarquía. Entonces voy a hablar de los otros paneles y luego vuelvo sobre la vista de escena. En este caso la vista de jerarquía es como una lista en la que tenemos cuáles son los objetos que están dentro de la escena. Por ejemplo, tenemos una cámara, una luz y dos cubos, que son el cubo que está por allá lejos y el cubo que tenemos aquí cerca. Yo puedo seleccionarlos desde acá o seleccionarlos desde la vista de jerarquía. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, no sé dónde está la cámara, se me perdió, yo puedo venir aquí a la jerarquía y pulsar doble clic y me la ubica. O doble clic sobre este cubo, me lo ubica, doble clic sobre el otro, lo ubica. Lo mismo pasa con la letra F. Si yo selecciono el cubo y pulso F, la ubica. Entonces la vista de jerarquía nos sirve para decir qué objetos están en este momento incluidos dentro de la escena y también cuál es su jerarquía, que esto funciona como una estructura de directorios. Si un objeto es padre de otro, al mover el padre, el hijo también se mueve. Por ejemplo, si yo hago que este cubo de acá sea hijo de este cubo, simplemente arrastrándolo, ya me aparece esta pestañita para abrir o cerrar, expandir o contraer. Entonces tengo que este es padre de este. Si yo muevo el hijo, se mueve de manera independiente, pero si muevo el padre, el hijo se mueve con él. Entonces la vista de jerarquía nos sirve también para definir qué objetos están como padres o hijos de qué otros objetos. Si queremos también podemos ocultarlo para no verlo dentro de la escena, o decir que ese objeto no es seleccionable para que no me vaya yo a seleccionarlo por error y pueda seleccionar otros objetos que hay detrás. Si oculto un padre, automáticamente se ocultan sus hijos, o lo mismo, si hago que un padre sea deseleccionable, automáticamente sus hijos tampoco podrán ser seleccionados. Esta pestaña de Project o ventana de Project lo que nos está mostrando es todo lo que esté dentro de la carpeta Assets que tenemos en el proyecto. Cuando creamos un proyecto de Unity, voy a mostrarles la carpeta. Cuando creamos un proyecto de Unity, él nos crea todas estas carpetas, inclusive va a seguir creando más archivos y más carpetas. Una carpeta muy importante es esta que se llama Assets, que todo lo que tengamos metido dentro de esta carpeta automáticamente va a aparecer en el proyecto, en la carpeta Project, en la vista de Project, la ventana. Entonces, si aquí por ejemplo voy a crear un material. Hola. Aquí
me aparece que tengo un material que se llama hola, y aquí en la carpeta me aparece también el material que se llama hola, y para cada archivo o carpeta se crea también un punto meta que tiene información de configuración dentro de Unity. Pero entonces esta carpeta de escenas tiene su punto meta, este material tiene su punto meta. Lo mismo que si aquí creo por ejemplo una carpeta imágenes, automáticamente dentro de Unity me va a aparecer la carpeta imágenes. Entonces todos los recursos que podríamos o no utilizar dentro del juego van a estar dentro de la carpeta assets. Lo recomendable es que no metamos cosas que no vayamos a utilizar, solamente los modelos, los códigos, las imágenes, los audios que vayamos a utilizar dentro del juego los metemos ahí para no cargar un poquito el proyecto, porque se supone que él no compila lo que no se esté usando, pero hay muchas cosas que sí se arrastran. Entonces es mejor, para tener el proyecto liviano, no llenar esto de basura. Entonces esta es la carpeta project. Ahora si queremos mirar por ejemplo todos los materiales del proyecto, o todos los modelos del proyecto, o todos los archivos prefabricados que tengamos, que más adelante hablamos de eso, entonces de aquí podemos hacer esas búsquedas. Lo mismo que aquí, si queremos mirar por ejemplo, no encontramos un archivo que se llama hola, entonces podemos utilizar este buscador y él nos muestra dentro de las carpetas del proyecto qué archivos tienen esto dentro del nombre. Lo mismo que puedo buscar por tipos, puedo filtrar acá para mirar cuáles son todos los materiales, por ejemplo, lo mismo que hace esta de acá, o mirar cuáles son todas las fuentes, o cuáles son todos los audios. Entonces con este filtro acá puedo buscar filtrando por ahí. De hecho también se puede buscar, usted puede utilizar esto para buscar dentro del Asset Store en la tienda, pero después vemos eso. Esta pestaña acá de consola nos va mostrando cuáles son los errores que han habido o los mensajes que hay para mirar desde alguno de los elementos o desde el mismo Unity. Entonces por aquí es como Unity habla con nosotros, por así decirlo. Entonces es bueno tenerla. Esto nos aparece aquí abajo, el último que haya aparecido aquí. Entonces este rojo que dice RHID es este rojo de acá. Si pulsamos en Clear, borramos todos los mensajes que hay en consola. Esta ventana de acá que se llama Inspector es la que nos dice las propiedades del objeto que tengamos seleccionado. Por ejemplo, seleccionamos un material y él nos muestra las propiedades de ese material. En el caso de las carpetas pues no tienen propiedades, pero si vemos el cubo nos muestra por ejemplo las propiedades del cubo, que son diferentes a las propiedades de una cámara. Pero si se fijan, cualquier elemento que esté aquí, todos tienen en común que tienen un transform. El transform lo que tiene es la posición en X, Y, Z, la rotación, ángulos en X, en Y y en Z, y el tamaño, pues la escala, si está al doble de tamaño, por ejemplo. Voy a sacar este cubo de acá. Si yo a este le digo que la escala en X es 2, vean que él se estira al doble de su tamaño. O 10, se estira en X a 10 veces su tamaño. Con la rotación es lo mismo, yo puedo rotarlo digamos no 80 grados en X. Entonces la rotación lo que hace es que toma ese eje, el eje que yo le ponga aquí, y lo deja quieto, ¿cierto? Es como si girara esta flecha. Si yo lo roto en Y, voy a ponerle 0. Si yo lo roto en Y, es como si cogiera esta flecha y la girara de ahí. O si lo roto en Z, que es esta de acá, es como si girara esa. Si yo quiero cambiar un valor numérico, la mayoría de valores numéricos de Unity se dejan cambiar pulsando clic sobre el valor y arrastrando para los lados, o escribiendo manualmente el valor que yo le quiero dejar. Entonces aquí nos muestra los componentes que tiene cada elemento. Por ejemplo, esto tiene un colisionador para poderse chocar contra las cosas, tiene un renderer para poder visualizar una malla, y tiene una malla, en este caso es una malla en forma de cubo, o podría yo elegir por ejemplo una malla en forma de esfera, y ahí se ve la malla esférica, la renderiza, pero la forma como colisiona, los objetos que chocan con él van a chocar en forma de cubo, porque tiene un box collider, y eso es lo que se ve aquí como verdecito alrededor de la esfera.
esta vista de game lo que nos está mostrando es que está viendo la cámara. Entonces, si yo muevo la cámara, vamos a subirlo por acá. Si yo muevo la cámara, aquí puedo ver que varía lo que estoy viendo. Y el juego, aquí usted se puede mover y hacer lo que quiera, pero el juego va a hacer lo que se vea en esta vista de game. Lo que se esté viendo aquí es que cuando usted le play, eso es lo que se va a ver como juego. O cuando usted lo guarde, eso es lo que se va a ver como juego. Entonces, si usted quiere que el juego sea en primera persona, usted mueve la cámara con el personaje. Si quiere que sea en tercera persona, usted mueve la cámara siguiendo el personaje que está ahí. ¿Sí? Entonces la cámara nos va a mostrar qué se va a ver en el dispositivo cuando lo estemos jugando. Y esa es la vista que nos da esta opción de ventana. Ya para ir cerrando, vuelvo otra vez a esta escena, esta vista de Zen. Y podemos ver, voy a irme para este cubo de acá. Esta opción ya vimos nos sirve para mover, esta opción de acá nos sirve para rotar. Entonces aparecen estos gizmos en forma de círculos, yo puedo coger y por ejemplo pararme sobre el de color verde. Color verde es el Y. En alfabéticamente XYZ utilizan los colores RGB, el mismo sistema de colores de las imágenes. Red, green, blue. X es roja, Y es verde y Z es azul. Entonces cuando veamos verde por ejemplo en esta línea, significa que si yo roto esta línea de acá, se va a rotar en el eje Y. Esta de aquí se ve rojo, entonces si yo roto esta de acá, se va a rotar en X. Y si ustedes se fijan acá, cuando yo muevo esto, se mueve el ángulo que tengo en X. Lo mismo que si yo muevo este azul de acá, estoy rotándolo en Z. Aquí pues, empiezan a pasar unas cosas locas, y eso es porque los quaternion y los Euler angles, los ángulos de, digamos, del sistema normal de 0 a 360 funciona un poquito distinto, ¿sí? Entonces rotarlo aquí en Z y rotarlo aquí en Z me mueve un montón, pero es porque hay una equivalencia entre las posiciones, entre las rotaciones que yo calculo acá y las que puedo estar generando en esta parte. Igual eso, digamos, yo creo que lo trataré algún día en la serie de matemáticas para videojuegos. Si yo pulso no sobre ninguna de estas líneas, sino sobre alguno de estos huecos intermedios, lo que hago es girar en todas las direcciones, ¿cierto? Roto como si no hubiera un mañana. Esto es muy poco práctico, pero ahí está. Sirve cuando uno va a rotar, por ejemplo, rocas o así, que uno les debe dar rotaciones muy arbitrarias, entonces ahí sí uno rota como en este sentido, o asteroides o cosas así. Casi siempre que uno va a rotar, elige un eje fijo, o rota aquí manualmente, moviendo los valores. Esta opción de acá me permite, voy a reiniciar la escala, puedo pulsar aquí en el transform sobre esto y dice reset, la rotación, reset rotation, y lo que hace es resetear la rotación. Si yo lo quiero llevar a la posición 000, puedo pulsar aquí, pulsar reset position, ya él se fue para el 0, como se me perdió con la letra F, lo puedo volver a encontrar. Esta opción de acá me sirve para cambiar el tamaño en X, por ejemplo, en Y o en Z. O si no quiero perder esa proporción, puedo utilizar este del centro, que lo que hace es cambiar el X, Y, Z al mismo tiempo. Tanto para mover, como para rotar, como para escalar, puedo presionar la tecla control, y lo que va a hacer él es moverse por números fijos. Miren en el lado de la escala, que si yo no presiono la tecla control, se va con los números intermedios, pues los decimales, pero si pulso la tecla control, él va 1, 2, 3, 4, 5, y esos saltos pues pueden configurarse. Aquí los tenemos de diámetro, pero podríamos decir que sea de a 10 centímetros o de a centímetros, lo que sea. Lo mismo pasa con la posición. Si yo me quiero mover como no tan libre, eso depende, pues puedo moverme por centímetros o así, va que hace como brinquitos. O si me quiero rotar por ángulos más precisos, aquí se ve, hace saltos por centímetros por grados. Bueno, en esta opción de acá lo que podemos hacer es
mover, rotar y escalar, pero con una herramienta que es 2D. Entonces nos paramos de frente donde queremos, clic en alguna parte que no sea ninguno de estos dibujitos, podemos mover. Cuando aparece el cursor con esas flechitas, podemos rotar, pero solo en esta dirección en la que nos aparece la herramienta. Y también desde estas esquinas podemos escalar o cambiar de tamaño. Esta es una herramienta normalmente para uso 2D, interfaz de usuario o juegos 2D. Esta es la herramienta 3D si queremos mover, rotar y escalar. Las tres son las tres herramientas al mismo tiempo, pero en el caso 3D. En estas opciones de acá, esta es como pulsar control. Lo que hace él es intentar usar como la cuadrícula, pero estas dos son más chéveres. Global, local, a ver, global y local, o centro y pivote. ¿Para qué sirven? Voy a meter esta esfera como hija de este cubo. Entonces este objeto completo ya ocupa todo este espacio, que es el de este y el de este. Entonces aquí se ve la diferencia entre centro y pivote. De hecho puedo alejar un poquito más este. El centro es que el gizmo me va a aparecer en la mitad entre los objetos que tenga seleccionados. O pivote, el gizmo me va a aparecer en el lugar que tiene el pivote el objeto que tengo seleccionado. Entonces ahí puedo rotar ya en este otro eje. Cuando un objeto es simétrico, da igual tenerlo en centro o en pivote, si el pivote está en la mitad. Pero cuando tenemos varios objetos, entonces ya sí se ve diferente usar el centro o usar el pivote. Eso es simplemente donde van a aparecer los gizmos. Y local o global nos muestra, vamos que por ejemplo aquí están las cosas torcidas, ¿cierto? Las dejé rotadas en X, entonces quedaron en diagonal. Entonces vean que ya el Y de él va a apuntar en diagonal. Eso porque está en local. Global lo que hace es que estos gizmos me aparezcan coordinados con este. Y ya Y va a seguir siendo arriba, aunque estén rotados. El Y ya está apuntando al Y normal. Miren que si muevo este Y, aquí la posición en Y cambia, solo la posición en Y. Pero si lo tengo en local, como él está torcido, al mover la posición en Y, se mueve para todos lados, para X, para Y y para Z. Porque la Y de este me lo ubica en diferentes coordenadas X, Y y Z. Entonces este me muestra, dependiendo de la rotación o la dirección hacia la que esté apuntando, me muestra en global o en local los gizmos. Esto también solo es para las herramientas de manipulación de los objetos en el mundo 3D. Adicional a esto, existen otras ventanas que son de uso muy frecuente, que son Window Rendering Lighting Settings. Esta es una ventanita, me salió aquí en el otro monitor. Es una ventanita que me dice cuál es el tipo de cielo y si voy a generar las luces. Por aquí todo se ve muy oscuro en la 2019, o no sé si es por la versión Pro, pero ya puedo generar el mapa de luces para que todo se vea más iluminado. Eso ya es un tema pues como de iluminación, y no sé si algún día haré videojuegos de esos. Esta la suelo pegar en esta parte de acá porque es de uso muy frecuente. Window Animation Animator.
es otra muy común que suelo tener acá pegada, que es para configurar las animaciones. Y el Asset Store, que está aquí también, Windows Asset Store. Esta sirve es para descargar paquetes o elementos para el juego. Si uno quiere ver una pestaña, cualquiera de todas, si uno la quiere ver más grande, clic secundario, maximizar. Y aquí puede ver, es solo esa pestaña maximizada, encontrar productos o lo que sea, y luego clic secundario, quito el maximice y ya se me vuelve a restaurar. Si yo tengo seleccionado el título de la ventana, con Shift espacio puedo maximizar o restaurar alguna ventana. Entonces eso es más o menos el uso de la interfaz, el manejo de la interfaz básica de Unity. Y ya en el siguiente video voy a mostrar cómo se crea un terreno y se descarga el Standard Assets.